Hola niños, nos encontramos nuevamente en una clase online. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias en cada uno de sus hogares. Recordarles siempre las medidas que tenemos que tener para resguardarnos del coronavirus. El uso de mascarillas cuando salgan de su hogar y así también el lavado constantemente de manos con agua y con jabón. Hoy, como día jueves, nos corresponde la clase de retroalimentación de contenido, que es la clase número 7 y que vamos a ver el surgimiento de la conquista de América. Entonces les hago la invitación para que puedan visualizar este video con mucha atención. Como siempre, les dejo estas preguntas de activación de conocimientos previos, que son tres. La primera dice, ¿qué querían lograr los españoles en los nuevos territorios descubiertos? La segunda dice, ¿quiénes fueron los principales personajes en la historia de la conquista? Y la tercera pregunta dice, ¿qué era la empresa de conquista? Entonces se las dejo para que ustedes me respondan mediante los comentarios de YouTube. Espero sus respuestas. El objetivo de esta semana entonces va a ser describir el proceso de conquista de América. Acá yo les quise contextualizar un poco cómo surgió esta conquista de América. Sabemos que, primero, los españoles llegaron a un territorio que no era descubierto por ellos, pero sí coexistían varias sociedades, tanto primitivas, que eran llamadas bandas, y así también otras que eran avanzadas, que fueron llamadas estados. ¿Ya? Este proceso de conquista duró varios años y se llevó a cabo sobre este territorio que para los españoles era desconocido. Estas civilizaciones que habitaban en este continente eran las civilizaciones mayas, incas y aztecas, y así también el pueblo mapuche, que más adelante les voy a mostrar dónde se ubicaron. Este proceso entonces estuvo a cargo de empresas privadas. ¿Por qué? Porque la corona española no tenía el suficiente dinero para realizar estas expediciones. Entonces, empresas privadas se hicieron cargo de tanto estas expediciones mediante capitulaciones. ¿Ya? ¿Qué eran las capitulaciones? Eran acuerdos, ¿ya? Y deberes entre tanto la corona española y así también el capitán que estaba a cargo. Se reclamaban las nuevas tierras en nombre de la corona española y así también de Dios, y también se tenía que evangelizar a todos los indígenas que se encontraban en dichos territorios. Hubo una mayor facilidad ya que crearon alianzas con algunos grupos de indígenas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenían superioridad técnica, es decir, en armamento, y así también hubo un tiempo que hubieron mucha propagación de enfermedades que los vamos a ir conociendo a medida que vamos a ir conociendo esta historia. Entonces, con esto podemos comenzar este proceso de conquista de América. Como les dije anteriormente, hubieron varias civilizaciones que se asentaron en América. Una de ellas fue los aztecas, que fueron un imperio que se ubicó entre el centro y el sur de México, que se desarrollaron en los siglos tanto XIV y XVI. ¿En qué se destacaron ellos? Bueno, ellos tenían una organización política que era mediante el Hueul Tlatoni, que era el gobernante supremo, considerado una encarnación de los dioses en la tierra. Tenochtitlán también era el centro político y económico y religioso de esta civilización. Y por último, a la llegada de los españoles, ellos se encontraban en pleno desarrollo, ¿ya? Y esto fue en 1519. Recordar, niños, que tenemos que tener sumamente claro que este es un resumen de esta civilización. Y así también les hice un resumen de cada una de ellas que se asentaron en América. Los incas, por su lado, se asentaron en el Valle del Cusco, se desarrollaron durante el siglo XV, fue un imperio poderoso en el Cusco que era tanto el centro político, administrativo y religioso. También tenían un gobernante supremo que era el Sapa Inca, ya que tenía poder absoluto y era venerado como un dios. Bueno, ellos también, como los aztecas, estaban bajo el poder español y cayeron entre el 1532 y el 1572. Los mayas, por su parte, bueno, fue una civilización muy duradera. Sabemos que ellos tienen un gran legado con nosotros. Bueno, ellos se desarrollaron desde los 2000 a.C. hasta el siglo XVII. Se ubicaron en Mesoamérica. Bueno, ellos tenían, a diferencia de los demás, ellos tenían ciudades que eran llamadas ciudades-estados, que eran independientes y que se relacionaban entre alianzas, ¿ya? Y se unían cuando habían conflictos bélicos.
También se caracterizaban por tener un intercambio cultural muy significativo y comercial. Cuando llegaron los españoles, los mayas ya estaban en decadencia, entonces esto facilitó completamente a los españoles la conquista de los territorios, y esto se desarrolló entre el 1546 y el 1697. Por último, tenemos al pueblo mapuche, no menos importante, ya que es muy característico en nuestro país. Ellos habitaron en Chile, pero así también habitaron en una parte de Argentina. Ellos tenían una organización basada en familias y relación entre ellas, ¿ya? En tiempo de guerras, entonces ellos se unían en grupos más amplios como rehues, que era el nombre que se les daba, a cargo de un toqui, que él estaba a cargo entonces de estos tiempos de guerra. Este grupo entonces se opuso fuertemente al dominio español. Y sabemos, y vamos a conocer más adelante, qué pasó con cada uno de ellos. Si bien nosotros aún tenemos descendientes de los mapuches, ya que aún existen en nuestro país. Y eso hay que destacar. Acá entonces tenemos los objetivos más importantes de este proceso de conquista. Tenemos la adquisición. Bueno, los españoles, ¿qué querían? Un futuro económico mejor, ¿ya? Y obtención de grandes beneficios, porque sabían que si conquistaban nuevos territorios, ellos iban a tener grandes beneficios. Ascender socialmente. Bueno, todos los que participaron en esta conquista iban a poder ascender a la nobleza. Obtener gloria. Ellos querían reconocimiento y así también fama en la sociedad. Y por último, la evangelización, que no era menos importante para los españoles. Querían convertir a los indígenas a la religión católica. Acá tenemos entonces lo que yo les anticipé un poco, que era la empresa de conquista. ¿Qué era? Bueno, se creó porque eran empresas privadas, porque se necesitaba, ya que era... Y yo quise dividirlo acá en tres partes. Primero, el financiamiento. Bueno, el capitán debía recaudar fondos para contar con acompañantes, ya para tener quienes iban a acompañarlo en la expedición. Podían ser propios o entregados por inversionistas. Por eso que se decía que las empresas de conquista eran empresas privadas que daban fondos a esta empresa. Huestes de conquista entonces era el capitán, reunía a un ejército que quedaba a su cargo para las conquistas de los nuevos territorios. Y las capitulaciones eran entonces un contrato firmado por la corona española y el capitán de conquista. ¿Qué es lo que se hacía en estas capitulaciones? Bueno, habían deberes y derechos y obligaciones entre ambas partes. Bueno, tenemos acá los beneficios para ambas partes. Quise también colocarlo porque es sumamente importante. Tanto la corona española como el capitán de conquista y sus huestes tenían beneficios. En el caso de la corona española, bueno, adquirían territorios en nombre del rey y de Dios, tenían una extensión, o sea, podían tener muchos más territorios a cargo de su corona, obtención de riquezas, que era lo que ellos pensaban cuando llegaron a América, y la evangelización. Entonces, más personas que tuvieran la religión católica y así también pagaran impuestos, que se va a conocer más adelante. Los capitán y las huestes, bueno, se le otorgaban tierras, así también población indígena como mano de obra que iban a estar a su cargo, parte de las riquezas encontradas, que eran como un 10%, y los títulos de los territorios, y así también títulos de gobernador y virrey. Entonces, para esta semana les voy a dejar dos actividades. La primera va a ser describir en su cuaderno los principales objetivos de conquista y la segunda actividad va a ser leer y responder las preguntas de la página 85 del libro. Recordad que si presentan dudas o consultas, hacerlas llegar mediante los comentarios de YouTube o así también mediante el correo electrónico. Y otra cosa, y reiterar, envíen por favor su evaluación formativa de la unidad, ya que tienen que enviar su esquema del descubrimiento. Y lo otro, decirles que esta no es una evaluación formativa, ustedes tienen que realizar esta actividad en casa, así que no es necesario que me envíen evidencia. Entonces, nos vemos en una próxima clase, la próxima semana, nos vemos.